Hermanos, continuando nuestra reflexión sobre el contenido de la Biblia y las enseñanzas que Dios nos da, encontramos una verdad, una realidad, ¿no? El llamado el pecado. ¿Qué cosa es pecado? Pecado que podemos identificarlo con delito, transgresión de una ley, de una norma, pecado. Y el pecado en el hombre es voluntario, porque solamente el hombre puede pecar. Los animales no pueden pecar. Los animales tampoco pueden merecer. Cuando lo hacemos trabajar a un animal, a un caballo, a un burro, a cualquier otro ser animal, no le retribuimos porque merece, no, simplemente le damos de comer, simplemente mantenerlo, pero no tiene mérito. Él está para servirme nada más, ¿no? En cambio el hombre no. Entonces el hombre sí tiene mérito o demérito. Si el hombre trabaja, tiene mérito. Si descuida, se entrega a la ociosidad, si no sirve, no cumple el objetivo de su vida, su función en este mundo, pues peca, quebranta, porque Dios lo ha hecho en este mundo para cumplir la ley de Dios y cumplir también el servicio al prójimo en el mundo. Entonces entremos en lo que llamaríamos el pecado personal de cada uno de nosotros. Y el pecado original que traemos de nuestros primeros padres. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Porque Dios le pone una norma y le dice: tienes todo a tu talante, a tu gusto, pero sí más bien me vas a hacer caso en esto, ¿no? Y Adán y Eva pues fallaron, bueno, por curiosidad, por lo que sea, no sabemos, pero la esencia del pecado de Adán es la desobediencia, ir contra la ley de Dios. La Escritura muestra las consecuencias conmovedoras de la desobediencia de Adán y Eva. Pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. La santidad original, podríamos decir que estarían como los ángeles, ¿no? Santos, serían inmortales, ¿no? Pero tienen miedo a Dios por una parte y también tienen la gracia de la santidad original, ya no son santos. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El hombre ya no es dueño de sí mismo totalmente, porque la naturaleza a veces le domina. Por eso decimos que el hombre, siendo es ángel y bestia, a veces le gana la bestia, a veces se deja dominar por la bestia, por su libertad, ¿no? En el pecado original, el pecado personal. Dice: el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Es decir, el cuerpo glorioso, el hombre santificado, no podía pecar. Estaba bien, diríamos, cimentado. No pecaba porque estaba como los ángeles santos. Pero el hombre por la libertad ha pecado. Entonces, por eso nosotros decimos: yo veo de que esto es bueno, pero no lo hago. No sé qué pasa, pero no sé. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo afirma: pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Refiriéndose a Jesucristo. Por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, así también por la muerte llegó a nosotros
los hombres, porque todos pecaron. La muerte, la pasión y muerte de Cristo nos devuelve la vida. La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos entender plenamente, porque es a través de la generación. El pecado original es la privación de la santidad y la justicia originales. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre y por eso está tentándolo constantemente. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora. Nos sentimos un tanto defectuosos. Por eso el hombre siempre está en perfeccionamiento. El hombre no es perfecto, está en crecimiento, en desarrollo, en mejoramiento cada vez. Decimos también, por el pecado original de Adán y Eva perdieron la santidad y la justicia originales y por lo tanto también nosotros hemos perdido esta justicia original. Se llama original porque proviene de nuestro origen y se transmite con la naturaleza humana a todos los descendientes de Adán y Eva. Se transmite a todos los hombres juntamente con la naturaleza humana. Es un pecado contraído, no cometido. Es un pecado heredado, diríamos. Yo no he cometido el pecado de Adán, pero lo he contraído o lo he heredado. Pero ese pecado se borra, sabemos, por el bautismo, porque Dios me perdona mediante ese signo que es el bautismo mediante el agua, que purifica. La Virgen María no tuvo pecado original, no heredó el pecado, sino que por singular privilegio, por los méritos de Jesucristo, fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. Es decir, vemos aquí que también hubiera tenido el pecado, pero en atención a los méritos de Jesucristo, decimos, Dios le concede que sea preservada de ese pecado. Es inmaculada, no mancillada, no pecadora, no heredera de ese pecado. ¿Cómo se borra el pecado original? Mediante el bautismo, porque nos devuelve la gracia, la santificante. ¿Ha abandonado Dios a los hombres después de su pecado? Dios no ha abandonado a los hombres. Adán lo ha recogido después mediante la muerte de Cristo. Cuando decimos que bajó a los infiernos y sacó a las almas de los santos padres, también Dios no abandonó ni a Adán ni a todos los anteriores, porque ellos no pudieron entrar en el cielo, pero con Cristo, con la muerte de Cristo, sí entra en el cielo. Dios no ha abandonado a los hombres después del pecado, sino que les prometió un Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, con la muerte suya los salva. Para meditar, hermanos, el contenido más profundo del pecado es que el hombre quiere negar su ser criatura, porque no le agrada aceptar ni la medida ni los límites de su naturaleza. Quiere llegar a ser Dios con el pecado, se pervierte finalmente. Y vemos, hermanos, que así podemos comprender también lo que quiere decir estas misteriosas palabras. Si comen del fruto prohibido, es decir, si niegan los límites, si renuncian a ser medidos, morirán. Por eso Dios nos pone la norma. La norma dice, nosotros tenemos los 10 mandamientos. Por eso quebrantar uno de los mandamientos es también pecar. Así como Adán pecó, también nosotros pecamos. Ya no es pecado original, sino pecado personal. Por eso, hermanos, cuidemos nosotros ya estamos liberados del pecado original, pero estamos muchas veces implicados y cometemos el pecado personal. Evitémoslo, hermanos, depende mucho de nosotros y sobre todo de nuestras circunstancias. Por eso, cuidémonos.
Que el Señor les ilumine a todos ustedes y también a mí, porque yo también como humano puedo pecar. Así bien.